para llegar del problema a la solución, parece haber un gran costo. Algo trascendente tiene que ocurrir. De hecho, algo tiene que morir. En el primer pasaje Jesús plantea un problema que Él sabe que solo Él puede resolver. ¿Quién es el Señor de la cosecha? Él mismo. Él está consciente de esto. Él sabe lo que le costará. Él sabe que le costará su propia vida. Al final del día el problema será resuelto. La cosecha será recogida. Los campos serán cosechados. La cosecha no se perderá. Ni un granito de la cosecha del Señor del campo se perderá. En el primer pasaje, Jesús le plantea el problema a sus recién escogidos discípulos y luego les dice cuál debe ser su primera respuesta ante el problema. Por tanto, dice Mateo 9:38, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Pero el Señor es el Señor de la cosecha. En otras palabras, Jesús les dice, pídanme a mí que envíe más obreros. Y luego, ¿qué hace inmediatamente después de decir estas palabras? Mateo 10, verso 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por ahí dicen que hay oraciones que son peligrosas, ¿verdad que sí? Pues aquí hay una de ellas. Porque en el momento que como iglesia oremos esta oración peligrosa, Señor, te pedimos que envíes más obreros a los campos, el Señor inmediatamente responderá, no se diga más, vayan ustedes. Vayan ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La cosecha o la falta de obreros? Muchas veces aquellos que nos escuchan pueden llegar a la conclusión de que el problema es la cosecha o el campo. Porque nos pasamos haciendo comentarios como, es que la gente no quiere saber del evangelio. Es que la gente no quiere escuchar. Es que la gente no quiere saber de la iglesia. Es que los corazones de las personas están muy duros. Es que Puerto Rico está sobre evangelizado y a pesar de eso la gente no quiere creer. ¿Cuántos han dicho un comentario como ese? Pero ese es el verdadero problema. ¿O nos estamos engañando? ¿O estos son solo excusas para no enrollarnos las mangas y hacer lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Cuál es el problema? Jesús no dijo que el campo era el problema. Él no dijo el problema es el campo. El problema es que la tierra está dura y pedregosa. El problema es la falta de agua. El problema son las plagas. No. El campo no es el problema. Jesús dijo, la cosecha está lista y es abundante. Y está lista para ser recogida. Iglesia, dejemos de engañarnos. El problema no es el campo. Pregúntele a Yelian cuando salgamos ahorita su experiencia esta semana y a Ricky y a Alex en la Yupi.
Pregúntele para que usted vea. El problema no es el campo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la falta de obreros. Pero peor aún, escúcheme bien, el problema es que cuando oramos porque el Señor envíe más obreros, inmediatamente ¿qué hacemos? Miramos para el otro lado. Porque ¿de dónde están los obreros? ¿De dónde van a salir? Los obreros saldrán de en medio de los discípulos de Jesús. Déjeme aclararte algo en este día. Si eres un discípulo de Jesús, eres un obrero que está listo para ser enviado al campo a recoger la cosecha. De hecho, cuando salimos de aquí los domingos, se supone que todos somos obreros saliendo al campo. Lo que puede cambiar es la localización del campo. Algunos somos enviados a Jerusalén, otros somos enviados a Judea, y otros somos enviados a Samaria, y otros somos enviados a los confines de la tierra. No todos podemos quedarnos en Jerusalén y en Judea. Amados, el problema no es el campo, el problema es la falta de obreros. O mejor dicho, el problema es la falta de discípulos de Jesús que entiendan cuál es su verdadera identidad y su verdadero propósito en esta vida. Ese es el problema. La verdadera tragedia no es la falta de obreros. La verdadera tragedia es la falta de obreros a pesar de haber una abundancia de discípulos. ¿Quiénes son los que van a seguir haciendo el trabajo de Jesús? ¿Quiénes son los que van a seguir recorriendo las ciudades y las aldeas? ¿Quiénes son los que van a seguir enseñando en las sinagogas de ellos? ¿Quiénes son los que van a seguir proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia? ¿Quiénes son los que van a seguir viendo a las multitudes y teniendo compasión de ellas? ¿Quiénes son los que van a seguir dándose cuenta que las multitudes están angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor? ¿Quiénes sino nosotros? ¿Quiénes sino tú y yo? Hay otra historia muy conocida para nosotros donde el Señor también utiliza la imagen de la cosecha. Y es la historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Luego de interactuar con aquella mujer y transformar su vida en un momento por medio del mensaje del evangelio, Jesús le dice a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que ya están blancos, ya están listos para la siega. Luego de reconocer que la cosecha está lista, luego de reconocer la falta de obreros, luego de reconocer que los obreros somos nosotros, sus discípulos, la pregunta obligada es entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo salimos al campo? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuánto
tiempo más vamos a seguir con la excusa de que aún no estamos preparados, o de que aún no tenemos los recursos, o de que aún los obreros no están listos, o de que este no es el momento oportuno? Pues el Señor nos dice hoy: el tiempo es el oportuno. Los campos ya están listos para la siega. Los campos ya están listos para ser cosechados. ¿Cuándo es el momento oportuno? El momento oportuno es ahora. Como mencioné al principio, el segundo pasaje que leímos en Juan 12 nos habla de aquello que tiene que ocurrir para resolver este dilema. Juan 12 nos habla de un costo. Ciertamente hay un alto costo. El hecho de que los campos hoy estén listos para la cosecha conllevó un alto costo. Y el hecho de que los obreros salgan al campo a recoger la cosecha también tiene un costo. Para que haya una cosecha, primero el sembrador sale al campo a sembrar. Este prepara el campo y luego esparce el grano en el campo. Y pensando en este proceso, Jesús dijo: en verdad les digo, Juan 12:24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No sabemos el nivel de conocimiento científico que había en ese tiempo comparado con el conocimiento que tenemos hoy día acerca de lo que pasa con esa semilla cuando se siembra. Ese proceso de descomposición y germinación de una nueva planta. Ciertamente sabemos que fue el Jesús Dios quien creó ese mismísimo proceso. Juan también dice en el capítulo 1, verso 3, que todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero quizás el Jesús hombre está pensando en el simple proceso de sembrar una semilla. La misma es sepultada en la tierra. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre con la semilla, pero ciertamente esta deja de ser lo que era. O sea, esta muere. Y de ese proceso de sepultura y muerte emerge una nueva planta. Es como la parábola de la semilla. Cuando Jesús dijo: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. Al final del día, el agricultor no entiende lo que pasa, pero confía en el proceso. Él confía en que la naturaleza hará lo suyo. Por eso se duerme tranquilo. Cuando Jesús utiliza esta ilustración, está hablando de su propia muerte. Él es el grano que cayó en la tierra y murió, y su muerte produjo mucho fruto. Su muerte produjo la gran cosecha. Sí, porque para que exista la gran comisión, ¿qué tiene que existir? La gran cosecha. Yo no sé si alguien ha dicho eso, pero yo pienso que me lo inventé. Sonó nítido, ¿verdad? Sonó nítido. La gran cosecha. Su muerte produjo la salvación y la redención de muchos. Su muerte abrió el camino para que muchos disfrutaran de tener
paz con Dios. Si Él hubiese evitado la cruz, si hubiese evitado el sufrimiento, lo cual pudo haber hecho, porque Juan dice en el capítulo 10, citando las palabras de Jesús, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Lo que significa que Él podía haber evitado la cruz. De hecho, le pasó por la mente: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Si Él hubiese evitado la cruz, el grano hubiese quedado solo. O sea, no hubiese producido la gran cosecha. Hoy tú y yo, iglesia, estamos aquí, fruto de esa gran cosecha, gracias a que Él decidió voluntariamente convertirse en esa semilla que cayó en la tierra y murió. Pero no solo Jesús pagó un alto costo para que pudiese haber una gran cosecha, sino que ciertamente sus obreros también pagarán un costo si verdaderamente reconocen su identidad como obreros que son enviados al campo. Por eso Jesús dijo, verso 25 de ese capítulo 12, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. El mundo vive en una carrera desenfrenada tratando de salvarse a sí mismo. Pero el que trata de salvar su vida fuera de Cristo, fuera de su evangelio, fuera de su gracia, la perderá. Por el contrario, el que aborrece su vida la conservará. Y esa palabra que se traduce como aborrecer también se puede traducir como odiar. O sea, aquel que ha reconocido que su vida ya no le pertenece, que ahora le pertenece a Cristo, al Señor de la gran cosecha, ese al final conservará su vida. Aquel que dice como el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que aborrece su vida, o sea, que no vive para sí mismo, que no vive para satisfacer los deseos de su carne, que no vive para acumular riquezas, que no vive para alcanzar la fama y la pleitesía del mundo, ese al final del día conservará su vida. Ese que vive para servir y amar a los demás, ese que coloca los intereses de otros por encima de los suyos, ese que está dispuesto a sacrificar sus comodidades para la gloria de Dios. Ese del cual Jesús dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ciertamente hay un costo para los obreros que deciden responder y salir al campo. Pero al final ese costo no se compara con la bendición que recibirá. De hecho, el apóstol Pablo diría que todo lo que me cuesta es como lo que usted lo que está pensando. Al lado de la maravillosa bendición de poder servirle a Dios y buscar su gloria.
al final sus vidas serán conservadas para vida eterna. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo es salir de nuestra zona de comodidad para que Cristo sea exaltado. El costo es morir a nosotros mismos para que el Padre sea glorificado. El costo es dejar de tratar de salvar mi vida y estar dispuesto a perderla por la gloria de Dios. Hoy en medio nuestro hay un grupo de hermanos que han decidido aborrecer sus vidas. Ellos han decidido responder en obediencia a Dios y salir al campo, pero no a Jerusalén ni a Judea, sino a Samaria. Ellos han decidido aborrecer sus comodidades. Ellos han decidido aborrecer a la iglesia que tanto han amado por tantos años. Ellos han decidido aborrecer a su pastor y a sus líderes con tal de que el evangelio se siga extendiendo a cada rincón de esta tierra. Aquí hoy hay un grupo de hermanos que han decidido convertirse en una semilla que cae al suelo y muere para que produzca mucho fruto. Ellos han respondido a las palabras de Jesús cuando dijo: si alguien me sirve, verso 26, si alguien me sirve, en el original, si alguien es mi diácono, que me siga, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Este grupo de hermanos han decidido servir al Señor siguiéndole a donde Él va. Y se dieron cuenta que el Señor va de camino a Caguas. Ellos han decidido ir a donde el Señor ya está trabajando para alcanzar a aquellos a quienes el Señor ya está llamando. Ellos son la oración contestada. Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ellos han preferido escoger la honra que el Padre tiene preparada para los que le obedecen. Por otro lado, en un sentido, como iglesia hoy también experimentamos un tipo de muerte. También somos como una semilla que cae al suelo y muere para dar mucho fruto. Hoy dejamos ir a gente que amamos profundamente. Yo dejaré ir a mi hija. Dejaré ir a uno de mis ancianos. Y dejaré ir a un discípulo que me ha seguido de cerca por los últimos 5 años. Que se ha empolvado con el polvo de mis sandalias. Hoy enviamos a gente que ya desde mañana se va a notar su ausencia. Porque cada uno de ellos se deja sentir cuando está entre nosotros. Porque cada uno de ellos sirve y ama con pasión. Porque cada uno de ellos lleva a cabo una función en esta iglesia.
porque cada uno de ellos está experimentando un crecimiento palpable en su relación con Dios. Porque cada uno de ellos aporta sus recursos y su tiempo a nuestra iglesia. De hecho, esos eran parte de los requisitos para ser escogidos. No íbamos a enviar a nadie que no estuviese activo y comprometido con la iglesia, porque si lo están aquí, tenemos la seguridad de que lo estarán allá. En otro sentido, nuestra iglesia hoy experimentará un tipo de muerte, porque desde hoy en adelante las cosas no serán igual. El grupo que enviamos, escúchame bien, el grupo que enviamos hoy será el primero de muchos. Hay una frase que se hizo muy famosa en la serie The Chosen. Jesús pasó un día frente a la cabina donde Mateo trabajaba cobrando impuestos. Se detiene y le dice a Mateo: ven y sígueme. Pedro protesta debido a que no podía creer que Jesús estuviese llamando a un cobrador de impuestos, los cuales eran sumamente despreciables por los judíos. Pedro le dice a Jesús: no entiendo por qué lo estás escogiendo. Jesús responde: tampoco lo entendiste cuando te escogí a ti. Pedro le dice: sí, pero esto es diferente. Yo no era cobrador de impuestos. Jesús responde: get used to different. Acostúmbrate a lo diferente. Hoy te digo, iglesia, get used to different. Desde hoy nuestra iglesia pasará de un estado de estancamiento a un estado de reproducción, de un estado de estar encerrados en cuatro paredes a un estado de salir al campo a buscar al perdido. Queremos que nuestra iglesia se convierta en una fuerza multiplicadora, en un movimiento multiplicador. Y los movimientos multiplicadores no se detienen. Yo no sé si alguien tuvo la experiencia aquí de prender un carro con maniguetas. No tiene que levantar la mano porque imagínense. Esa manigueta estaba conectada a un cigüeñal, ¿verdad, Manolo? Y ese cigüeñal se movía y movía una cadena que movía unas válvulas. Y había una inyección de gasolina y una chispa. Y una vez, ¿verdad? Con una o dos, dependiendo de si el motor estaba bueno o malo, prendía. Y una vez ese motor prende, ya no se apaga. De eso es lo que estamos hablando. Cagua será nuestra primera hija, pero no será la única. Nuestro deseo es que tengamos muchas hijas más. Y que nuestras hijas a su vez tengan más hijas y que sus hijas tengan más hijas, que nos convirtamos en una iglesia que se reproduzca hasta la tercera y a la cuarta generación. Que un día como iglesia podamos contar no solo a nuestras hijas, sino a nuestras nietas, bisnietas y tataranietas. Esto significa que el grupo que despedimos hoy no serán los únicos que saldrán. Y déjame decirte algo, es muy probable que un día tú también salgas. De hecho, ¿sabes lo que va a pasar el domingo que viene? No solo iniciará una nueva iglesia en Caguas,
sino que nosotros iremos a orar al próximo campo. Todo el que me quiera acompañar, yo estaré a las 8:30 de la mañana en la Plaza de la Convalecencia de Río Piedras. Allí comenzaremos a orar por nuestra próxima plantación. Solo imagine la hermosura de una obra, ya yo me la estoy imaginando. Solo imagine la hermosura de una obra que alcance a los estudiantes y que aporte a devolverle la vida a un pueblo que está muerto. ¿Te unirías a ese esfuerzo? Porque si el grano no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hoy el cielo se regocija porque una vez más aparecieron obreros para la cosecha. Aleluya. Oremos. Señor, ojalá y pudiéramos ver tu sonrisa. Ojalá y pudiéramos sentir tu gozo y tu alegría. Ojalá y pudiéramos verte mirando a una pequeña congregación en San Juan, anhelando ver tu reino establecido alrededor nuestro, aquí, allá y en todo lugar. Ver una congregación anhelando ver cosas nuevas, diferentes. Ver una congregación viendo gente corriendo a tus pies. Señor, podemos sentir un poco de esa emoción que tú sientes. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sigue siendo una espada cortante de doble filo. Sigue penetrando hasta el tuétano de nuestros huesos. Y llegando allí hace el trabajo. Gracias por la iglesia, la cumbre. Gracias por lo que va a ocurrir en este día. Gracias, Señor, porque ya sabemos que tu bendición está sobre nosotros. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén.